El grupo BRICS fue formado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En los últimos años ingresaron como miembros plenos Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia y Arabia Saudí. Aunque este último no ha ratificado su permanencia, estos 11 participan activamente de todas las reuniones y tienen poder de voz y voto. Durante la 17ª cumbre BRICS en Río de Janeiro, Brasil, y con la presencia de Irán como uno de los miembros, la cuestión de la condena a la agresión israelí estadounidense contra Irán fue uno de los temas discutidos en este encuentro y al margen de la cumbre. Nos centramos en esto el día de hoy. Soy Osvaldo Canales y esto es Detrás de la Razón. La agresión del régimen israelí contra Irán, que duró 12 días antes de alcanzarse el alto el fuego, constituye una violación del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo a información oficial de Irán, al menos 1.100 iraníes, incluidos 126 mujeres y 41 niños, perdieron la vida durante la agresión, además de causar graves daños a la infraestructura, zonas residenciales e instalaciones nucleares. La República Islámica asestó un duro golpe con la operación Promesa Verdadera 3 hacia los territorios ocupados, llevando a Israel y a Estados Unidos a buscar el alto el fuego. El canciller iraní Seyed Abbas Araghchi, en la cumbre BRICS en Brasil y durante su intervención, agradeció a los miembros por condenar la agresión israelí y estadounidense contra Irán. El jefe de la diplomacia iraní al margen de la cumbre tuvo reuniones con representantes de Brasil, China, Bolivia, Turquía y con el canciller ruso Sergei Lavrov, quien afirmó que su país está dispuesto a ofrecer ayudas técnicas en relación al programa nuclear iraní. Tengo la impresión de que, aquí, ante todo, la dirección de la AIEA debe mostrar la responsabilidad por las evaluaciones que publica y publicó en el pasado, las cuales fueron presentadas a la Junta de Gobernantes de la agencia pocos días antes de que comenzara la agresión. Muchos calificaron estas valoraciones de ambiguas, por así decirlo. Frente a esto, el portavoz de la Cancillería de Irán destacó el apoyo de los miembros de los BRICS y la comunidad internacional a Irán. La reacción de la comunidad internacional a estas agresiones muestra que estos ataques fueron ilegales y contrarios al derecho internacional y a la Carta de la ONU. En lo que respecta a los BRICS, se ha dedicado un párrafo en la declaración de los líderes de la cumbre en condena a estas agresiones. El general de brigada Abolfaz Shekarchi, portavoz jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, declara que su país considera a Estados Unidos como el principal responsable de la agresión contra su territorio, ocurrida el pasado 13 de junio. Consideramos a Estados Unidos como el principal responsable de la agresión contra Irán, ya que fue llevada a cabo bajo su mando. Para no ver manchada su reputación mundial, Estados Unidos achacó a Israel todas las agresiones anteriores a los ataques a centros nucleares de Irán. En una entrevista exclusiva con la cadena Al Mayadin, el alto militar iraní destacó que durante los 12 días de la agresión, Teherán demostró que no iniciaría ninguna ofensiva. Sin embargo, reafirmó que responderán con golpes aplastantes a sus enemigos. Bien, allí teníamos nuestro informe introductorio, pero vamos a profundizar esto. Los invito a acompañarnos de inmediato y revisar quiénes van a estar con nosotros en el programa de este día martes. Ahí ya la vemos en pantalla. Laura Tafetani, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña. Ella es articulista, secretaria general de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República de Argentina. Y también estará con nosotros el día de hoy Daniel Lobato, por supuesto, analista internacional desde Madrid, España, con estudios en Geografía e Historia de la UNED. Les vamos a agradecer a ambos por estar y haber contestado nuestra llamada el día de hoy.
Listo, ahí estamos, comenzamos de inmediato. Quiero saludarlos a ambos. Laura, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Un privilegio estar en este espacio y también junto con Daniel Lobato, que a veces hemos compartido en el canal de Antiimperialistas el mismo espacio. Y lo saludamos de inmediato. Daniel, gusto de estar contigo también esta jornada en un hecho que tiene hartas aristas que revisar. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo de nuevo, Osvaldo, y por supuesto con Laura es un privilegio para mí estar con ella y con los veces. Bien, me quedo con Daniel para plantear lo siguiente respecto, sin duda, de esta visita a Brasil en el marco de la 17ª cumbre de los BRICS del canciller de Irán, hablo de Seyed Abbas Araghchi, que ha advertido que la agresión israelí contra su país es producto de la inmunidad absoluta, dice Daniel, otorgada al régimen israelí por Estados Unidos y algunos países europeos para cometer cualquier delito en Asia Occidental, así lo tilda, considerándolo un golpe fatal al Estado de Derecho. Te pregunto allí rápidamente, ¿cómo salirán después de todo esto y de lo que pudo plantear en la cumbre de los BRICS con todos los miembros allí presentes? Bueno, Irán venía ya cargado y reforzado de legitimidad después de la guerra de 2 semanas contra el régimen israelí, que no ha acabado. Simplemente hay un cese de hostilidades, no hay ningún alto el fuego, y veremos qué ocurre en las próximas etapas de la guerra regional. En todo caso, hay que recordar que Irán recibió unos golpes durísimos los primeros días, muy similares a estas operaciones terroristas largamente preparadas por Israel en Líbano. Hay una similitud, pero en este caso en Irán con una profundidad mucho mayor, ¿no? Con grandes redes, en algunos casos de personas afganas, en otros casos personas indias, en otros casos de células también de personas iraníes. Y tras esos primeros días en los que Irán realmente sufre unos golpes internos devastadores que le acaban dejando una cierta confusión y que buscaban, desde luego, descabezar a la República Islámica sin lograrlo, por supuesto, a partir de ahí comienza a aplicar un castigo severo pero medido, evitando de forma muy medida una escalada catastrófica con el régimen nuclear israelí, y al cabo de 2 semanas las que Israel está contra las cuerdas y Estados Unidos tiene que acabar agrediendo también a Irán de forma sorprendente, o no tanto, pero quiero decir, acaba agrediendo a Irán con el objetivo de rescatar al régimen israelí, que ya digo, estaba contra las cuerdas con su sociedad colonial a la intemperie, desguarnecida de toda defensa, ¿no? Y a partir de ese momento lo que se produce es todo lo contrario a lo que buscaba el régimen israelí, una cohesión interna en la sociedad iraní mucho más fuerte, no solo en esas demostraciones por los funerales por los asesinados por el régimen israelí, sino también declaraciones políticas de partidos, de grupos, de la oposición interna a la República Islámica, la oposición política, que se pusieron firmemente del lado de su gobierno y de Irán, y esa cohesión además resultó también en un mayor apoyo internacional. Yo creo que la República Islámica de Irán ha recibido un enorme respaldo internacional por no solo la justeza de su reacción medida y de su castigo al régimen israelí muy medido, sino además por la flagrante agresión que sufrió, que por otro lado no recibió ese respaldo, por ejemplo, en 2020 cuando el asesinato de Qasem Soleimani, o el año pasado, por ejemplo, cuando sufrió la destrucción de una embajada en Damasco, ¿no? Daniel, te interrumpo te interrumpo con lo siguiente, a lo que tú señalas. También me imagino que Estados Unidos no esperaba ver ondear banderas iraníes en su territorio en las manifestaciones ciudadanas. Eso también ha sido un golpe para las decisiones de la Casa Blanca, ¿no? Aquí mismo en España, en las manifestaciones, antes pues ondear una
una bandera de Irán era como algo anómalo, clandestino. Ya sabemos cómo después de 40 años Irán ha sido caricaturizado como un país anómalo, anormal en los medios de propaganda del imperio, y ahora pues tras esta agresión descarnada contra una guerra de agresión, una guerra que es un crimen de guerra en sí mismo, tanto por el régimen israelí como por Estados Unidos, por ambos, al final lo que ha conseguido es el efecto contraproducente de que el apoyo a lo que es el campo de la resistencia en toda Asia Occidental, incluyendo a la República Islámica de Irán, se produzca ese apoyo dentro del seno del corazón del imperio, ¿no? Como tú dices, en las manifestaciones en Estados Unidos. Por tanto, ha ganado una legitimidad y una cohesión y un respaldo internacional que hace un año ni siquiera soñaba Irán. Bien, Laura, voy a tu terreno. ¿Qué pasó y qué pasa hoy día con el derecho internacional? Y aquí te quiero dar dos ejemplos. 21 meses de agresión en la Franja de Gaza con lo devastador que ocurre allí. Bueno, también está el tema del Líbano, como decía Daniel, con el quiebre en cada momento de este acuerdo de alto el fuego que se llegó con Hezbollah y esta guerra impuesta de 12 días ahora contra Irán. ¿Qué pasa hoy día con el derecho internacional? ¿A qué tenemos que atenernos? Y la verdad es que lo que ha demostrado este momento es la inutilidad de los organismos internacionales que bueno, vienen de otra época, en otra circunstancia histórica, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense que también varios de los, si uno toma la mayoría de las convenciones de derechos humanos, no han sido jamás ratificadas por Estados Unidos. Cada vez que queremos hacer uso de algún instrumento o herramienta para frente a una política de Estados Unidos, nos encontramos con que no es parte. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ha firmado. El único país que no firmó la Convención de los Derechos del Niño, el único en todo el mundo, es Estados Unidos. Entonces, esto ya venía siendo, porque era un derecho para que cumplan los demás. Y obviamente, frente a esto también el régimen sionista, porque está claro que acá se ha violado toda la normativa, pero además se han violado normas elementales de acuerdos entre naciones, como lo que pasó, digamos, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que, por ejemplo, entregó los nombres de los científicos. Digo, hay cosas que realmente eran impensables que fueran tan grotescas, pero lo muestran al desnudo cómo estaba funcionando. Pero además no olvidemos que ahora ha sido totalmente desfinanciado también, ¿no? Porque la mayoría, los que recorremos los pasillos, digamos, de Naciones Unidas como un intento más de solidaridad con los pueblos, bueno, lo que estamos viendo es que han reducido la mayoría de su personal, o sea, no está viendo ni fondos para sostener eso, ni tampoco decisión política. Y en esto quiero remarcar dos cuestiones que son centrales, digamos, ¿no? Una, la decisión de Estados Unidos de sancionar a la Corte Penal Internacional, digamos, una cosa, digo, para mostrar las situaciones más grotescas, digamos, cómo va a sancionar Estados Unidos a la Corte Penal Internacional, porque justamente demostró y planteó y juzgó a un Estado que es genocida, digamos, ¿no? Y la segunda cuestión también es lo que sucede en el Consejo de Seguridad, que es lo que motivó que justamente en la reunión de los BRICS se planteara la necesidad de la reforma del Consejo que permita una mayor participación. Pero está claro que esto, como está, no sirve más. Y que a la vez esta esperanza que frente a todo este dolor que está sufriendo Gaza, las pérdidas humanas que son incalculables, vos sabés que cualquier niño o niña en el mundo que pierde su vida es una pieza rompecabezas que no estará en el futuro, ¿no?, de ese Exacto. mundo. Pero en este caso es un genocidio tan enorme, pero frente a ese sacrificio de ese pueblo se está pariendo todo el mundo. Por eso tenemos que saber que en Gaza, como en Irán cuando se estaba luchando en esos 2 días, más se juega el destino del mundo. No es solamente estos países, digamos, que con valentía están luchando y resistiendo en sus lugares, pero también se están resistiendo a un orden mundial.
Y un orden mundial que ha mostrado que se ha resquebrajado totalmente toda normativa de derecho internacional, porque ha quebrado todas. No hay ninguna que haya dejado en pie, y muchas de ellas no estaba ni siquiera obligado, porque uno empieza a percibir frente a estos hechos esta cuestión, que Estados Unidos no ha firmado casi nada, a nada se ha comprometido, ¿no? No, es fuerte analizarlo desde ese punto, porque hay muchas cosas que hoy día tratan de sopesarse a través del derecho internacional. Entonces, cuando tú señalas se quiebra, entonces uno a quién recurre como ciudadano. La ciudadanía, eso sí, a nivel internacional ha dado unas lecciones increíbles en todo ámbito de lo que estamos hablando. Voy con Daniel para plantearle lo siguiente. A ver, el jefe de la diplomacia iraní, al margen de la cumbre, tuvo reuniones con representantes, yo lo decía al principio, de Brasil, de China, de Bolivia, Turquía, también de Rusia, y allí hay algo que decir. Sergei Lavrov afirmó de que su país está dispuesto a ofrecer ayudas técnicas en relación al programa nuclear iraní. ¿Cómo repercute esto para los intereses de Occidente desde tu punto de vista? Bueno, ojalá Rusia entienda algunas cosas de una forma más profunda, ¿no? Más allá de los BRICS. Yo creo que el triángulo que forman Irán, China, Rusia es una relación muy asimétrica. No hay la misma lealtad entre los tres actores de forma recíproca, y deberían adoptar algunas líneas rojas, aunque sean pocas, pero adoptarlas de forma solidaria, ¿no? Y Rusia aparentemente sigue sin comprender bien qué es lo que ocurre en Asia Occidental, en Oriente Medio, con un proceso de colonización que comenzó en una cabeza de playa llamada Palestina, donde se erigió una fortaleza a partir de la cual se intenta someter y dominar toda una región desde el norte de África hasta el corazón de Asia. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el actuar de Azerbaiyán en estos últimos meses, años especialmente, donde ha sido un pivote agresivo contra Rusia, contra Irán, como una colonia de Israel que está comportando el régimen de Aliyev. Entonces, por otro lado, hemos visto también que Rusia, en algunos casos con respecto a Irán, tampoco se ha mostrado excesivamente ágil a la hora de proveer de sostenimiento, de refuerzo, etcétera. No solo ya en el caso de Siria, de lo ocurrido en Siria, sino en la propia República Islámica de Irán, a la que no le ha proporcionado sistemas antiaéreos modernos, mientras que sí lo ha hecho a países de la OTAN. No le ha proporcionado cazas de combate en los tiempos y en los plazos que se habían estipulado, y por tanto Irán ha tenido que recurrir a China. Y entonces Rusia debe entender al final, como corazón central de lo que ocurre en Asia Occidental, y por tanto con Irán, con Palestina, etcétera, que al final el régimen israelí debe desaparecer. Esa es la cuestión básica que en Rusia todavía hoy yo creo que no se alcanza, como se pudo alcanzar con la Sudáfrica, el apartheid, ese consenso internacional, ¿no? Y por un lado librarse del propio lobby sionista ruso interno que tiene Rusia a ese respecto, y apostar por ese triángulo China, Irán, Rusia, de una forma, como digo, mucho más cooperativa, asimétrica, ¿no? Y aún más, yo diría, apostar, y en esto ya asociado con los BRICS o no, apostar por una aplicación de la legalidad internacional. Tenemos, por ejemplo, hoy en día actores que están haciendo una aplicación de la legalidad internacional práctica, de forma práctica, de ese derecho internacional. Por ejemplo, ayer el gobierno de Yemen hundiendo un mercante cuya empresa había sido advertida por sistemáticamente comerciar con el régimen israelí, el cual debe estar sometido a un bloqueo y sanciones tal como estipula la Convención contra el Genocidio de la Carta de la ONU. Y por tanto, quien no lo cumpla se debe ver sometido a castigo, como ocurrió con la empresa ayer. Eso es una aplicación práctica de la legalidad internacional. Y eso, este triángulo de Irán, que yo creo que también lo está haciendo, por supuesto, esa aplicación práctica de la legalidad, pero en este caso China, Rusia y por extensión los BRICS deben llegar a ese punto de evolucionar, no solo a pedir, a expresar que esta arquitectura internacional debe modificarse, debe reformularse, debe reformarse, sino a lo que es válido de lo existente, como es ese ordenamiento internacional,
hacer la aplicación práctica. Y ese es el entendimiento que yo espero que Rusia salga en el futuro. Voy rápidamente con Laura. Laura, tú hablabas sobre las sanciones que siempre busca aplicar Estados Unidos. Bueno, ahora Donald Trump amenaza con un 10% de aranceles adicional a los países que se alineen con los BRICS, el bloque de países del sur global que influye, obviamente, y allí están China y Rusia. Advierte sobre los posibles apoyos que quiere y entonces sigue con el tema de los aranceles. Te pregunto allí puntual y bastante rápido, ¿qué no ha entendido Washington hasta el momento con el tema de la aplicación de aranceles? Porque lo ha hecho a nivel internacional. Sí, no, que el mundo cambió. Está claro de que no le queda otra también a Estados Unidos porque está en una crisis tan profunda que no hay forma de resolverla que no sea con la guerra. Y este alineamiento que hay, que implican los BRICS, entorpece sus planes. Porque Trump ha sido bien sincero, ¿no? Todo el mundo le cuesta creer lo que dice, pero lo dice. Él cuando dice, no creo en los dos estados, no, creo que la gente tiene que ser trasladada para estar mejor, y habla de un resort. Bueno, es cierto lo que está diciendo, porque en realidad Estados Unidos no puede resolver esta crisis que si no es realmente con una guerra que le permita sobrellevarla y aún así no tiene seguridad que sea de este modo, ¿no? Porque ya viene, ¿cuántos años llevamos ya desde esta crisis del 2008? Entonces me parece que los BRICS representan esa amenaza y él bravuconea. Después en la realidad él después vuelve para atrás en las medidas, va regulando porque sabe que es incumplible. Ahora, tampoco hay que minimizar las medidas que toma, porque realmente uno lo vio con Irán, lo ve con Irán, digamos, ¿no? O con los países que han sido atacados por los grandes bloqueos, hasta que no se arme, porque ¿cuál es la mayor amenaza? Que en algún momento, cuando se logre un sistema financiero diferente al que está, obviamente todas estas sanciones quedarán en la nada. Se acaba eso como herramienta, porque está claro que si se arma el sistema financiero alternativo en los BRICS y hay una moneda que no sea la del dólar, bueno, ya no tiene esa herramienta, le quedará solamente la de la fuerza, que es la que generalmente usa y que trata de resolver por ese lado. Pero lo cierto es eso. Yo no sé si no entiende, yo creo que no puede, no tiene otro modo que no sea salir, porque también impactan en el imaginario social esas posturas que aparentan fuerza, pero lo que muestran es su gran debilidad. Claro. Porque lo que está claro que se ha construido un mundo distinto y que Estados Unidos perdió su hegemonía junto con el régimen sionista, ¿no? Bien, me quedan escasos minutos, pero quiero quedarme solamente con una idea de cada uno. Daniel, ¿qué pasa hoy día con la posición estratégico-militar y de defensa de Irán a nivel regional e internacional? Te lo pregunto muy rápido en una idea. Bueno, Irán ha demostrado ser una potencia militar de primer orden, ha demostrado que realmente no necesita ni siquiera desarrollar la bomba atómica para demostrar su superioridad sobre un enemigo, por ejemplo, que esté a 3.000 kilómetros de distancia, y que incluso ha llegado el caso de llegar a la irracionalidad y a la locura de que los colonos, el régimen colonial israelí, rompiera el tabú de apretar el botón nuclear. Ahí tenemos a Pakistán, a Corea del Norte, que han ofrecido, y ahora Rusia incluso han ofrecido su capacidad nuclear. Por tanto, se ha convertido en lo que querían evitar Estados Unidos e Israel. Perfecto. Y por tanto esa superioridad militar de Irán lo que hace es, como vasos comunicantes, ahondar en la descomposición del régimen colonial israelí junto con la resistencia del pueblo palestino. Ambos factores harán que caiga el régimen israelí a corto plazo en 2 años. Laura, en una idea, ¿qué pasa hoy día con el régimen de Israel que sigue tras la guerra de 12 días atacando a la población palestina en Gaza, pero en las filas de comida que están pidiendo para poder sobrevivir? ¿Qué pasa con esta imagen de mostrar un poderío con alguien que no está a su altura? Te lo pregunto muy breve, para terminar. No, creo que lo que está haciendo es sellando su muerte, ¿no? Porque también veamos que tuvo que viajar a Estados Unidos y ver la situación de posibilitar un alto al fuego, y esto también demuestra que no es tan fácil, y por primera vez
en muchos años, por lo menos los que hemos transitado por este mundo décadas, vemos que ya su imagen de víctima, su imagen de que realmente era atacado por todo el mundo y ellos, digamos, eran inocentes frente a las cosas, ha caído. Bien. Y ese impacto es muy fuerte y tiene una potencia que a la larga será la que se imponga, ¿no? Bien, Laura, me quería quedar con eso. Te agradezco, por supuesto, por apoyarnos con el tema del tiempo, pero agradecerles. Laura Tafetani, un abrazo grande en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Gracias, abrazo enorme. Daniel Lobato, para ti también un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Un placer, Doble. Bien, ahí teníamos. Nos quedamos con esto por el día de hoy. Una escena en la que el escenario internacional sigue apoyando la estructura de Irán y su punto de vista de defenderse cuando se ve atacado a través de las violaciones del derecho internacional, esta vez en el Grupo BRICS en Brasil. Nos vemos mañana por Detrás de la Razón. Hasta luego.